Apagar. Ok, pues bienvenidos a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Otra vez feliz de volverlos a ver, de tenerlos aquí conmigo. Pues hoy nos va a tocar un tema súper rico, súper. Creo que es algo que los mexicanos no pueden dejar de comer. Así es eso. Ni de hablar. En cualquier lugar, en cualquier momento, después decimos, este, qué, qué rico una tacita de café. Sí, oye, ¿tienes un panecito? Oye, ¿no tienes algo para, un pancito para chopear mi chocolate, como le decían los abuelitos? ¿Quién no lo ha chopeado? ¿Metida el pan? Conmigo. ¡Ah, qué rico! Bueno, yo no me lo churros, pero todo, todo, todo. Muy bien. COVID ya trajo su leche, su cafecito. Yo traje un vasito de leche. Así que vamos a empezar. Bueno, la historia de la panadería en México es fascinante, es muy, es un tema que abarca muchos siglos y que sobre todo refleja la mezcla de las culturas, las tradiciones y las técnicas culinarias con las que se han moldeado el país. De hecho, yo considero que ¿cómo se llama? Que la panadería, pues obviamente es uno de la gastronomía, es lo que más cambios y más mezcla ha tenido en nuestro país. ¿No? Bueno, desde que llegaron los españoles es que lo tenemos aquí, ajá, y es un elemento esencial en la dieta del mexicano, lo sabemos muy bien. No podemos dejar de comer uno ni dos a veces el pan, ¿no? Y sobre todo cuando no estamos a dieta. Entonces, pues y va agarrando características de varios países, eso es lo importante también. Ahora bien, este, vamos a ver, anteriormente aquí en México no había un pan porque no conocíamos el trigo como tal, pero había una mezcla que hacían ¿cómo se llaman? Los indígenas con el maíz, que es el famoso pan de maíz. Ajá. Entonces, ese es nuestro primer para nosotros, ¿no? Y bueno, la tortilla vendría siendo un poquito de pan también, pero pues es también parte de nuestro menú. Eh, entonces, nosotros no conocíamos el trigo porque nuestra base de la alimentación era maíz, frijoles, chiles y etcétera. Hernán Cortés lo trae en 1521 y bueno, trajeron pocos granos, el encargado del cultivo de él es un negro, un esclavo negro que habían traído. Y bueno, las técnicas de cultivo del trigo, pues se van mezclando con las técnicas de cultivo de lo que nosotros conocíamos, de nuestros productos que teníamos. Los primeros hornos para el pan se construyen en la Ciudad de México y bueno, a partir de que se construyen los primeros hornos, pues se empieza a construir la panadería mexicana. Si alguna vez han ido a algún convento o en algún pueblo, hasta ahorita en restaurantes, el horno para el pan es redondo, abajo tiene ¿cómo se llama? Tiene una capa pequeña pues yo digo que es de estuco, no sé cómo se llama ese material, y abajo viene para poder poner las brasas. Y bueno, así es como se hacía el pan en aquella época. Y la verdad, pues era delicioso, yo me imagino. A mí me encanta el pan también. ¿Qué pasa cuando llega ya el virreinato? Bueno, durante el virreinato el pan se convierte en un alimento básico, no nada más para los españoles, sino también para los indígenas. ¿Y quiénes son los primeros que hacen los panes? Bueno, que los van introduciendo, porque obviamente van haciéndose poco a poco, pues las órdenes religiosas, ajá, los frailes, principalmente los frailes franciscanos, que juegan un papel muy importante en la difusión del trigo. Déjenme compartir. Bueno, es que
Hice uno, pero nada más para verlo más adelantito, porque nada más es ver las imágenes de los panes. Entonces, ellos, pues, difundieron el cultivo del trigo y difundieron el pan, porque, obviamente, recordemos un poco de historia, que los indígenas fueron educados con algunos oficios en los conventos. Y ellos fueron los que transmitían esas enseñanzas a los indígenas y los indígenas, pues aparte de aprender, como que le van metiendo cosas nuevas a toda esta cuestión. Entonces, empiezan a surgir nuevos panes, nuevas variedades y que también ¿cómo se llama? Los ingredientes van variando constantemente. Ujú. Vamos, pues, aquí empiezan a meter otros elementos distintos el acitrón, todo eso, para poder recrear los panes. Eh, el pan en la época independiente, ajá, que ahorita ya le va a tocar a Gaby marcarla, va a cambiar un poco y va a ser el inicio de una nueva era en la panadería, ¿no? Vamos a ver Gaby que nos dice y nos platica de la panadería en el siglo XIX principalmente. Gaby, te cedo el micrófono. Buenas tardes a todos. Ando un poquito enferma de gripa, ay, disculpen si me da un ataque de tos. Voy a tratar de hablar calmado para que, pues nos vayamos y veamos el tema. Bueno, principalmente en el siglo XIX vamos a tener la mayor cantidad de influencia de otros países a raíz de la independencia de México. Entonces, no solamente vamos a tener que llega, o sea, no solamente esta parte donde pero nos platicaba que es la influencia de España, vamos a tener en este caso también la otra parte que ha sido fundamental en la panadería mexicana, que es la repostería francesa o la panadería o la pastelería francesa. Y bueno, pues a lo largo de la historia de la pastelería francesa, que me voy a remitir un poco a su propia historia, es muy interesante recalcar que a lo largo principalmente de la Edad Media, los franceses van tomando características que van llegando a Francia de otras partes de Europa y posteriormente en su proceso de expansión lo van tomando y lo van amalgando, haciendo esta mezcla de la panadería francesa que bueno, ya ha entrado el siglo XVIII y con los movimientos de expansión se empiezan a esparcir por todo el mundo. En este caso, para México o ya en el siglo XIX, vamos a tener que llegan los primeros panaderos que vienen ya prácticamente con la filosofía de esta alta escuela de la panadería francesa que se establece desde el siglo XVIII. Vamos a tener panaderos italianos también, por supuesto, siguieron llegando panaderos españoles, pero principalmente quien empieza a influenciar de manera directa y mucho más profunda el desarrollo de la panadería en México son los franceses. Y entonces aquí les voy a platicar, por ejemplo, una anécdota que por ahí de 1830 llega en una expedición a cargo de les voy a platicar porque nada más déjenme abrir el documento porque ando toda. Llega el pastelero Matthew de Fossy, que era un francés y que empezó un proyecto que quería establecerse en el istmo de Tehuantepec alrededor de 1830. Entonces él se hace de un velero y llega dentro de su personal, en este barco lleva un cocinero llamado Remontel. Bueno, entonces vamos a tener bien claro, porque bueno, por aquí vamos a ver, ya nos empieza a sonar el tema de Remontel. Llega, se establece, sin embargo, con el paso del tiempo, Mathieu de Fossy es acusado de ser parte de la conspiración para asesinar a Juárez y fue expulsado de la nación. Sin embargo, Remontel se establece en Tacubaya y ya para 1832 estaba a cargo de una pastelería con mucha fama.
Esta pastelería, con el paso del tiempo, se vuelve muy famosa, vaya la redundancia, y se vuelve muy famosa precisamente por su estilo francés. ¿Y qué importancia tiene esta pastelería o pastelero francés? Pues bueno, a la salida del General Santa Anna de ese mismo año, y cuentan las historias que llegan algunos de sus elementos, se meten a la pastelería, empiezan a comerse el producto que tenía Remontel en sus vitrinas y junto con ello algunas cuestiones de su servicio de plata. Pues resulta que este ligero acontecimiento es el que provoca la famosa guerra de los pasteles, ya que Remontel va con el encargado de los negocios franceses en México, le pide una indemnización de 800 pesos que el gobierno mexicano le había negado por montos de lo que había sido que las tropas de Santa Ana y los destrozos en su pastelería. Se lo niegan, Remontel va con el servicio exterior francés, que este mismo viaja a Francia junto con otras querellas de otros franceses y para 1838 tenemos la primera intervención francesa cuando llegan al puerto de Veracruz, hay un bombardeo, hay un desembarco y hay una capitulización, perdón, en el puerto de Veracruz que hace el mismo Santa Ana. Esta es conocida a grandes rasgos y muy rápido por la Guerra de los Pasteles. Y entonces aquí vamos a empezar a ver particularmente en el hecho de que la pastelería francesa con sus características va a empezar a desarrollarse como parte integral de la sociedad mexicana. Aquí vamos a tener, por ejemplo, que se empiezan a desarrollar a través de la literatura, podemos ir encontrando cuestiones que hasta el siglo XX, hasta nuestros días, podemos encontrar todavía. En la literatura encontramos ya a estos vendedores de pan en el centro de la ciudad que iban, hoy en día los conocemos en sus bicicletas, pero hay relatos novelescos que datan, por ejemplo, que iban y vendían su café y vendían ya pan, que estaba hecho por los indígenas o por las clases más bajas. Entonces vamos a tener que ya durante el siglo XIX hay una estratificación de lo que es la producción de pan que fue heredada desde la colonia. Esta parte se va a desarrollar, vamos a tenerse posteriormente en las llegadas del Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota, y aquí llega nuevamente la mayor parte de la influencia, no solamente para la panadería y para la pastelería, sino en general para la cocina francesa en México. Es bien interesante, platicaba ahorita con Robert, que todo lo que tenga que ver con la panadería es exactamente como lo decíamos, esta mezcla en donde las técnicas francesas las empiezan a adecuar y con elementos de los países residentes. A partir de aquí es cuando vamos a tener la mayor cantidad de producción de panes que van a ser el legado que van a tener para el siglo XX. Es decir, vamos a tener la mezcla de esta pastelería española con la panadería francesa, más la mano de los mexicanos ya, porque estamos en pleno siglo XIX y empieza toda la producción de panes que nosotros hasta hoy en día muchos de ellos conocemos. Vamos a incluso durante el siglo XIX, uno de los legados que dejan es la producción del bolillo, que es una mezcla de masas de estilo francés y vienés, que era lo que, y austriaco, que era lo que platicábamos ahorita, y se va a amalgamar y se va a transformar en el bolillo. De esto vamos a tener la producción de panes como la concha, como las mantecas, o sea, toda esta cantidad enorme de panes que se empiezan a gestar durante el siglo XIX. Ya al final, durante el porfiriato, vamos a tener que última parte, hay que recordar que Porfirio Díaz fue muy amante de las cuestiones del afrancesamiento y de la cultura francesa. Esto también va a seguir evolucionando con el tema posterior a la intervención, a la segunda intervención francesa y nos va a dar un legado riquísimo porque vamos a tener esta
insisto, toda esta variedad de panes que se siguen haciendo durante el Porfiriato. A mí me parece muy interesante de manera cultural en cómo principalmente durante el Porfiriato se va a dar esta producción y se va a llevar a las calles, porque hay aquí bien interesante, desde la colonia había diferentes formas en que se hacían los panes para los diferentes, en este caso de las castas, posteriormente para las clases sociales, y vamos a tener que en el porfiriato se va a dar la mayor expansión, o vamos a tener ya como tal el pan a un bajo costo, porque no solamente este tema de los bajos costos se manejaba desde la colonia, que había sido desde el principio con este Cortés, sino ya a lo largo del siglo XIX y ya entrado el porfiriato, vamos a tener que el pan se vuelve ya accesible para todos y todas las estratos sociales a lo ancho y largo, principalmente en la Ciudad de México, por supuesto, que es la primera que recibe esta influencia. Sin embargo, tenemos estas panaderías a final del siglo XIX, en la época del Porfiriato, al menos en la Ciudad de México se pasaron de 78 a 88 panaderías y especializadas para diferentes ámbitos de la sociedad mexicana. De aquí vamos a entrar ya al siglo XX, cuando llega el proceso de revolución, y vamos a tener que, principalmente a raíz del proceso revolucionario, muchos de estos extranjeros que se establecen en el siglo XIX, como fueron italianos, como fueron franceses o fueron españoles, dejan de venir precisamente por este tema revolucionario, y muchos otros se van. Hay que tener muy en claro que particularmente en el siglo XIX, para la panadería francesa y para los franceses era un negocio riquísimo venir, por ejemplo, en este caso a países como México. Venían, establecían un negocio, hacían fortuna y muchas veces se regresaban a sus países. Pero hay que recordar que la panadería es una labor que se hace con técnicos y con mucha ayuda. Y entonces ellos enseñaban a los locales las técnicas y algunos de sus secretos, y aún a pesar de que estos extranjeros regresaran a sus países, fueran italianos, fueran españoles, fueran franceses, etcétera, sus secretos o sus legados se quedan, y es lo que empieza a hacer más rica la panadería, porque todas estas personas que se encargaban, porque además hay que recordar que la panadería es un oficio que hasta la fecha sigue, es un oficio que empieza desde muy temprano, que se prende el horno, que el amasar, que son horas de estar amasando, dejar las mezclas con la levadura, en fin, todas estas cuestiones que lleva el proceso de la producción del pan, conllevaba, sobre todo para estos grandes productores o los europeos, personal. Entonces, ellos al quedarse, pues toman las técnicas y las recetas de sus maestros y las van mejorando precisamente con los elementos del país residente. Así, insisto, con esta enorme variedad vamos a entrar al siglo XX, cuando a raíz de la revolución empiezan a migrar o empiezan a salir muchísimos encargados de la panadería extranjeros por la inestabilidad propia del país. Posteriormente, yo creo que ya Robert nos puede empezar a preparar el tema, porque ya vamos a empezar a la parte que nosotros se nos hace más conocida, que es posteriormente la estabilización del país una vez terminado el conflicto. Aquí hay que tener bien claro que también durante la gesta revolucionaria hay esta cuestión del consumo del pan, por supuesto, por parte de las tropas. Ahí yo he leído, he tenido la fortuna de leer algunas partes en donde incluso se habían dado algunos conflictos entre las tropas por temas de la producción del pan, ¿no? Pero bueno, esto ya entraría en el ámbito de los relatos de la revolución. Entonces, a la estabilización del país, posteriormente empieza otro modelo, que es el que nosotros tenemos mayor referencia y conocemos más. ¿O no, creo, Robert? ¿Cómo ves tú? Pues yo diría que es tan importante y ha aprendido a convivir con el tema de la panadería tradicional mexicana, que con la industrialización no se ha muerto. Pero dime, Vero. Perdón, Robert. Sí, quería comentar algo acerca del pan, de lo que son las tortas,
porque también es una base pan hecho en el siglo XIX, de hecho, ¿o no, Gaby? Y bueno, la confundía, la telera, que es la que se hace aquí en México, la confundían con el baguette o con el pan español, que es el pepito, ¿no? Y es importante, bueno, yo lo considero importante porque aparte de ser, de que la telera es parte de nosotros, pues también crea otros oficios más, como la de las torterías, ¿no? Que las torterías, pues obviamente surge el famoso personaje mexicano del tortero, ¿no? Que vende las tortas, como decía Gaby, en su canasta, lleva el pan, le pone mayonesa, crema, que era en ese tiempo crema, los ingredientes, que a veces era la torta de chorizo con huevo. De hecho, hay una película mexicana que se llama Acá las tortas, ¿no? Entonces, para que Ujú. vean la importancia, este, que trae lo que es el pan, ¿no? En nuestro país. Y bueno, la telera no nada más come con cosas saladas, sino también con dulces, ¿no? Y aquí es donde lo vamos a ver después. Ahora De sí, hecho, ah, perdón, Verito, ya para terminar con lo que tú estás refiriendo, el brochet o brochet, que es de ascendencia austro-francesa, es la que llega a México y a través de la cual se empieza a producir la telera, que diga, perdón, el bolillo. Discúlpenme, el bolillo. De hecho, brochet y bolillo por ahí iban, ¿no? Entonces, esta es la importancia de también el bolillo y su historia, que también forma parte, como decía Vero, pues de la tortería y de un montón de cosas, porque además es un pan, como nosotros sabemos, de muchísima variedad. Se puede consumir con salados y con dulces, y que si lo combinamos con absolutamente cualquier cosa que nos podamos imaginar, lo disfrutamos plenamente. Ya sería todo, Verito. Gracias. Robert, ¿sí ven la presentación? Y se las voy a pasar una por una porque no me sale. ¿La ven? Sí, sí, Vero, adelante. No, pero ya termina, yo te la voy a pasar. No tiene. Tú continúa tu tema y yo lo voy a pasar. ¿O vas a pasar algo tú? Sí, Ah, sí, entonces sí, quisiera que... Así es que si quieres, aquí están dichos sobre el pan, ¿verdad? ¿sí? Y aquí están nuestros panes, que aunque aquí vienen un poco ya más, ¿cómo se llama? De otros, ¿cómo se llama? Con ideas de otros lugares, porque son más panes españoles. Pero ¿quién no conoce las chilindrinas? ¿No? Para mí es un pan así como que muy, muy, muy típico en la época. Aquí tenemos, les pongo rápido, otro tipo de pan, eh, las campechanas, el conde, el terrón, la chilindrina, la tostada, el chamuco, el moño, son panes también mexicanos. Estas luego se las pongo un poco mejor, son todos los panes tradicionales mexicanos que tenemos en teníamos en nuestra continuamente en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí tenemos los panes dulces más populares y todos lo conocemos, que es lo que más se compra aquí en México, que es ¿cómo se llama? La concha, el cuerno, la oreja, el virote, el garibaldi y el pan de pulque. Estos son los principales, este, y las características que cada uno tiene. Ok, No, no, aquí. este, No, permítame tantito. Bueno, ahora sí es todo, Robert. Te dejo la palabra y dejo de compartir. Nada más será eso. Permítanme un segundito, Gracias. que quién sabe qué hice aquí. Ok, bueno, yo sí traje mi pan del que voy a hablar. Pan de caja. Y para esto me quisiera yo remontar
a dar un salto atrás en el tiempo y en el espacio e irme al origen de algo que finalmente es legendario, pero que finalmente es origen del nombre, que es el sándwich. La costumbre de comer algo entre dos rebanadas de pan es milenaria. Vero acaba de mencionar el tema de las tortas, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la tradición judía antigua, el pan ácimo, en la Pascua, pues se toma también entre dos rebanadas de pan los alimentos, por mencionar un ejemplo. Pero aquí vamos a irnos con un personaje que se llamaba Lord James Montague, Ujú, cuarto conde de Sandwich. ujú, La leyenda y el origen del sándwich viene de que este señor le encantaba jugar a las cartas. Este hombre vivió a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces le encantaba jugar a las cartas. Entonces, pues también le gustaba cenar cuando jugaba a las cartas porque no quería que lo interrumpieran con la cena. Entonces, para no ensuciar las cartas con la comida, entonces pidió que si la comida se la podían traer entre dos rebanadas de pan. ujú. Entonces, al conde le funcionó muy bien, siguió jugando cartas. Sus compañeros de cartas, pues también dijeron, pues qué buena onda, también tráigame uno igual al del conde. Y de allí se empezó a hacer popular en Inglaterra el uso del sándwich. En aquella época lo que se hacía era que se horneaban las rebanadas, de hecho. Se horneaban capas de pan y luego se partían. Y en la semana pasada que hablamos de la era victoriana, recordarán que hablamos de la hora del té como una de las cosas que originó la era victoriana. Entonces, ahí se hacía algo que se llamaba el Victoria Sandwich. Y en la hora del té era súper común tomar sándwiches de pepino, sándwiches de mermelada, etcétera. Entonces, esta costumbre inglesa, europea, pasó a Estados Unidos. Entonces, allí un ingeniero de origen alemán en los años 20, y voy a remitirme ahorita a su nombre porque no lo tengo aquí. Aquí está. Otto Friedrich Rüffeder. Otro Friedrich Rüffeder encontró que este pan rebanado podía hacerse en una caja, digamos en la forma de dentro de hornearse en una. Este pan se horneaba originalmente en una caja, se vendía el pan entero y la gente lo rebanaba. Entonces, Don Otto lo que encontró en 1928 y patentó fue la maquinaria para industrialmente rebanar el pan con rebanadas que fueran iguales. Entonces inventó una máquina que girando, digamos en una transportadora, ponía con dos pinzas alrededor de la caja de pan, salía una cortadora y salía el pan cortado exactamente a la medida, listo para el consumidor. Entonces de allí se empezaron a popularizar los sándwiches en Estados Unidos. Y recordaremos que a finales, mediados de los años 40, principios de los años 50, empezó a haber una gran influencia de la cultura norteamericana en México, con el gobierno de Miguel Alemán. Y una preciosa muestra de lo que fue esa época, si alguien ve la película, la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, o la película Mariana Mariana, puede recrear mucho lo que fue esa época en que queríamos ser gringos o ser como gringos, Ujú. ¿no? Entonces el pan industrial comenzó ahí y voy a compartirles esto. Que se ve un desmadre, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, nada más.
¿por qué complicarme la vida con unas teleras o con un pan de panadería si podía ser como esta ama de casa mexicana disfrazada norteamericana haciendo pan y sándwiches? Entonces, el que tuvo la idea de introducir el pan de caja industrial a México fue un panadero que trabajaba en una panadería artesanal en los años 30, era una panadería familiar, la familia de los Serville, ¿no? Entonces uno de ellos, un joven llamado Lorenzo Serville, dijo, pues ¿por qué no hacemos un pan industrial? ¿No? Entonces, en 1945 fundó la panificadora Bimbo, que fue la primera panificadora de pan industrial en México, y convirtió al pan Bimbo no solamente en uno de los principales productos de exportación de México en su momento, sino en podemos decir, en el equivalente al pan de caja. Porque cuando hablamos de pan de caja decimos tráete un pan Bimbo, aunque sea un pan Wonder o aunque sea cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo decimos, oye, vete a la tienda por un pan Bimbo, ¿no? Para los sándwiches, ¿no? Entonces, esta idea precisamente abrió muchísimos caminos dentro de la panadería industrial y durante mucho tiempo convivió con las panaderías tradicionales de las que hablaban Gaby y Vero, que era la famosa panadería de barrio. No sé quién se acuerde. Yo de niño me acuerdo, por ejemplo, el Día de Muertos, que pintaban calaveras y ponían calaveras festivas, o pintaban a los reyes cuando venía el Día de Reyes, en la panadería del barrio, donde uno iba y compraba sus bolillos, iba y compraba su pan de dulce, el pan de dulce como el que mencionamos, carmelas, conchas, ojos de pancha, etcétera, ¿no? Aquí en Ojo de Agua todavía hay de esas. Tal cual, o sea, como salidas de los años 60. Entonces, digamos que, pero para hacer sándwiches y para hacer ese tipo de cosas, pues estaba el pan industrial, ¿no? Entonces, bueno, hubo esta convivencia. Bimbo empezó a ampliar lo que se llama hacer una ampliación de línea, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ya somos muy buenos con el pan de caja, ahora vamos a hacer el pan tostado, porque antes la gente tenía que pues tostar el pan en un comal o comprarse una moderna tostadora Zombie, ¿no? Con la cual como un buen norteamericano podía tostar su pan y tomar su pan con mantequilla y mermelada en el mejor estilo norteamericano. Es decir, los mexicanos siempre hemos querido parecernos a otra cosa y no ser nosotros mismos. Entonces, al señor Serviche se le ocurrió que, ¿por qué no sacamos una línea de pan de dulce? ¿Por qué? Porque empezó a llegar la influencia del pan de dulce norteamericano a través de los Twinkie Wonders, los famosos pastelillos Twinkie Wonders. Es decir, entró la competencia vía una marca, Wonder, que empezó a hacer su propio pan, el pan Wonder, que todavía existe, y que empezó a hacer, sobre todo, especializarse en pastelillos, los Twinkie Wonders, ¿no? Y voy a compartir de mi relajo que tengo aquí. Permítanme un segundo. Porque la lista no quedó como en el orden que yo quería, pero bueno. Permítanme un segundo, déjame tantito. Es que tener como 50 ventanas abiertas aquí no resulta. Bueno, voy a adelantar quizá un poquito el orden de mis comerciales. A ver, déjenme ver si puedo aquí mover algo. Ya, ok. Perfecto. Están preciosas. Están horrorosas. Están fantásticas. Son las fabulosas máscaras del mundo que vienen dentro de los paquetes de Twinkie Wonder. Son 40 para que las decores y las uses como quieras. ¡De fábula! Con mucho gusto, Twinkie Wonder. ¡Qué fabulosa promoción! Wonder
Wonder, Wonder fue la primera marca que empezó a comercializar juguetes o regalos con sus productos. Entonces, no sé si recordarán algunos de su niñez que, por ejemplo, venían los personajes de Hanna-Barbera, o venían piececitas de un carro, o venían como estas máscaras horrorosas que, oigan ustedes a los niños doblados por adultos, qué cosa tan grotesca, ¿no? Es un comercial de 1970. Entonces, pues entraron los Twinkie Wonders con todo esto, y entonces Don Lorenzo, inspirado en su hija Marinela Serville, inventó la línea Marinela, de los pastelitos Marinela, de los cuales ahora les voy a compartir este comercial que en esta época no podría pasar por la televisión. En esta época este comercial no podría pasar por la televisión, definitivamente. No, en ¿No? esta época ya no pasa nada de lo anterior. Ya no pasa nada de lo anterior, exactamente, ¿no? Yo ahorita les voy a mostrar la panadería moderna de los americanos. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bimbo pues saca también sus propios comerciales. Soy el negrito de Bimbo, a las órdenes de usted. Soy gordito y bien cubierto, con gas sabor a chocolate. Soy un gordo delicioso para darle gusto a usted. A todos mis amiguitos les encantan los negritos, porque somos exquisitos. ¡Ay, qué rico los negritos! Bimbo, negrito de Bimbo. ¿No? Entonces, ahora viene este comercial del producto emblemático de lo que son los pastelitos Marinela, y que es con el que quiero cerrar estos comerciales. Este es un comercial de 1977. Cuando sales de tu casa, caminito de la escuela, nunca olvides tu gancito para la hora del recreo. Gancito, gancito, qué rico es en la escuela. Tómalo de tu mochila, sácalo de tu lonchera. Y si un día se te olvida, cómpralo en la tiendita. Gancito, gancito, qué rico en el recreo. Gancito, gancito, gancito marinera. Recuérdame. Muy bien. ¿Quién no tiene en mente el entrañable Recuérdame, ¿no? Así es. Entonces, ahora a finales, en el siglo XXI, ¿qué pasa con esta panadería industrial, curiosamente? Durante una época en que hubo un auge de estos productos industrializados que se consumían muchísimo, y de hecho se siguen consumiendo. Bimbo después sacó Tía Rosa, otra línea de pan más tradicional que quiere imitar el pan de panadería, pero pues nunca podrá comparar uno un cuernito Tía Rosa con un cuernito recién comprado en la panadería. Entonces de ahí vino la idea de, en los supermercados, ¿por qué no ponemos una panificadora? Y hacemos pan fresco. Entonces, empezó el auge, no del pan industrial, sino de las panaderías de cadena. Entonces, empezando por los supermercados, No. y terminando por lugares como la famosa Esperanza. Ahora encuentra uno una mezcla entre el pan tradicional y también algunos tipos de panes importados o inventados. O se encuentra uno, por ejemplo, panqués bajos en azúcar o una serie de cosas. Y que además son negocios que combinan cafeterías con otra serie de, digamos, amenities, de facilidades, que hacen que la gente consuma más, porque eso es de lo que se trata. ¿Qué pasó, Vero? Pero recuerda que la primera panadería de cadena en sí fue el Globo. A eso voy. Ah, ok. El Globo empezó como una pastelería, no como una cadena, en el siglo XIX. Era muy famosa la pastelería El Globo. Y de hecho, no, se especializaban en tipo de pan más como de repostería, de pan fino, pasteles, y algo muy importante, el pan festivo. Es decir, en el caso de México, el pan de muerto y las roscas de Reyes, que son importantísimas. Que
En su momento, pues el Globo era experto en hacer las más deliciosas roscas de Reyes y generalmente el Globo iba uno a comprar como una pastelería. Y de hecho, en el siglo XIX, la pastelería El Globo, que estaba por la calle de Madero, esquina no me acuerdo con cuál, por la Profesa, era un lugar donde se iba incluso a tomar café, se iba también a departir, ¿no? Es decir, tenía un concepto mixto. Y Muy bien. hubo también algunas cadenas de pastelerías también. Aquí hablo más bien del pan, del humilde pan, del humilde pan dulce de cada día, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más que del pan más especializado. Y volviendo a estas cadenas que también venden pasteles, porque de lo que se trata es de vender, pues encontramos nuestras tradiciones ya sujetas a las necesidades de las temporadas comerciales, entonces pues uno puede encontrar que ahorita en esta época puede encontrar en la panadería ya pan de muerto, ¿no? De hecho, yo encontré en una panadería de aquí un pan de muerto y le pregunté, ¿cómo ya pan de muerto en junio? Sí, dice, y ya mañana nos traen la rosca de Reyes, ¿no? Entonces, pues digamos que es esta enorme vuelta que da la historia del pan desde esas primeras, Correcto. espigas de trigo que plantó esclavo negro, que Roberto, vamos a llamarlo correctamente afroascendiente o afrodescendiente, del que hablaba Vero, y que creo que, ¿tienes el nombre, Vero, de cómo se llamaba? no lo tengo ahorita. Se los Creo paso que, creo que era Juan de Villegas o era alguna cosa así. Déjenme, de Villegas. Bueno, me estoy equivocando. te lo busca Robert. Yo les puedo mostrar el futuro de la panadería, porque en Estados Unidos ya lo sacaron hace muchos años. En este rollito hay 8 biscuits, hay 8 cuernitos. Y así como esto, hay roles de canela, hay como, ¿cómo se llaman esto? Mantecadas, no sé qué otras cosas. Eso lo conozco yo cuando yo estaba en Washington, pues para comprar un bolillo no había. Entonces, pues estaba buscando por todos lados, encontré esto y dije, pues es lo más cercano al pan reciente. Giran la tapa, sale la masa y ustedes nada más enrollan o sea, vienen triangulitos y ¿qué digo? Ya está abierto. Para que vean en lo que Robert busca su. Déjenme buscar. No, no puedo. Ah, ya se salió. Es que tiene su chiste abrir esta cosa. Y está todo pegajoso. Y eso porque yo ya los hice. Esta es la masa. Esta es la masa del pan. Es una masa normal, como la que conocemos en la panadería. Pero ya nada más lista. Este ya tiene rato que lo tenía ahí. Y curiosamente iba a hacer hoy cuernitos con chocolate. Porque ¿dónde lo conseguí? Aquí lo consiguen en Chedraui, pero de los hiper Chedraui, no cualquiera. Y ahí viene. Uh, Esta es la masa. Ahorita ya está muy apretado, lo desenrolla, queda la placa hecha de plana y viene cortado ya el pan, los moldes. Es una cosita así. Y lo dejan 15 minutos en el horno y ya tienen cuernitos al instante. ¿Cómo ven? ¿Ya lo encontraste, Robert? Ahora sí, este, quien tenga alguna duda, Max iba a comentarnos algo importante que nos hicieron llegar ahorita. ¿Qué pasó, Max? ¿No? Se puso en huelga Max hoy. Bueno,
Nuestra Bueno, amiga, de hecho, la primera ordenanza para estoy localizando el nombre. La primera ordenanza para hacer pan en México surgió en 1525 por parte de Cortés. Fue uno de los tripulantes, estoy buscando alguien de su expedición que era esclavo y que recibió la franquicia para hacer la primera panadería que se estableció en Coyoacán, precisamente en la zona de Coyoacán. Encontraré el nombre. Pero hay un tema interesante también, que la introducción del trigo y el pan en México cambiaron la forma de la agricultura en México, de una agricultura básicamente basada en el maíz, a una agricultura de riego, a una agricultura más industrializada, basada en el pan de trigo, en el trigo. El trigo empezó digamos, a competir grandemente con el maíz como cultivo de cereal, ¿no? Y cambió en gran medida la forma de la agricultura. De hecho, había dos tipos de trigo, dos tipos de pan, el pan que era más fino. Gaby, adelante. No, Robert, tú termina, porque esto tiene que ver también con la colonia, pero tú termina, por favor. Ok, nada más termino esta idea. Había un pan que era más fino, que era un pan de trigo, digamos, como el equivalente al pan blanco, un trigo muy molido, muy refinado. Y el pan que tomaba la gente del común, era un pan que tenía, pues, algo de bagazo, algo de lo que llamaríamos cierto un pan sano y vegano, era lo que tomaba la clase pobre. Entonces, ese pan se llamaba pan bajo o en italiano le llamaban pan basso. Entonces, hay quien dice que el origen de la palabra pan basso viene precisamente de ese tipo de pan que tomaba el pueblo en la época colonial. Que ya me metí en la época colonial, pero bueno. este, Gaby. También hay pambazos en la Esperanza. Gaby, De hecho, tiene que ver un poco con lo que estás mencionando. Cuando Cortés llega y se le encomienda a este esclavo el cultivo del trigo, Cortés toma el control de lo que va a ser las moliendas que va a producir la harina de trigo. ¿Por qué? Porque a través de aquí se va a establecer un mercado, fíjense que bien interesante también en la colonia, que estaba administrado bueno, al principio por Cortés, donde los productores de pan para todas las castas llegaban y vendían aquí sus productos y pues iban principalmente enfocados para la venta o para el consumo de las castas más bajas, que en este caso pues eran los indígenas, y cuando empezaba el proceso a lo largo ya del siglo XVI del mestizaje, y este mercado se dedicaba al control de los precios para mantener la producción baja, a pesar de que era, bueno, como fue a lo largo de la colonia que nos decía Berito, la producción del pan pues requería de mucho tiempo, mucho esfuerzo por todo el tema de estar amasando, el tema de los hornos que pues eran de leña mayormente, en fin, todas estas cuestiones que también es un dato bien interesante que vienes de la colonia, el que se trató de mantener en los precios bajos para que fuera asequible para todas las clases sociales, así se mantuvo durante toda la época novohispana y continúa esta tradición en el siglo XIX y también hasta nuestros días. ok, gracias, Gaby. A ver, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Leti acaba de alzar la mano. ¿O tienen algo más que decir ustedes, chicos? No, vamos con las preguntas. Bueno, Es- bueno, yo nada más quería decir también que lo que está hablando la compañera de lo de Hernán Cortés, supuestamente que hicieron, bueno, hicieron un pan que le llamaban marquesota o marquesote, pero también le llamaban mamón, que fue en honor a Hernán Cortés. ok, muchas gracias. Creo que sí lo he escuchado esa parte. Ajá, sí, porque supuestamente bueno, que era más o menos así como era el pan, entonces lo hicieron en su honor. Ah, ok. El nombre del primer panadero en México fue Juan Garrido.
No fue Villegas, No te lástima, pegas. No fue Villegas. no fue Villegas. Lástima. Si no serías la heredera del pan de México, la heredera del pan en México y nos sacarías a todos de pobres, Vero. Ay, sí, oye, lástima. Este, algún día los voy a sacar todos de pobres. Van a ver que sí. ¿Alguien? Silvia está A ver, levantando Silvia. la mano. Yo les quiero compartir un recuerdo que tengo Ah, del pan de caja. ¿no? Yo era todavía muy chica, no sé si tenía alrededor de 10 años, no sé exactamente las fechas, cuando llegó a México el pan de caja. Pero lo que yo recuerdo es que primero llegó uno que se llamaba pan ideal. Ujú. Era igual que el Bimbo, pero se llamaba ideal. Lo que pasa es que sufría de los mismos efectos que el bolillo. El bolillo lo dejas para el otro día y ya se te pone tieso, ya no está crujiente, ya no está tan bonito. Y ese pan también para el día siguiente ya se ponía más duro. Sin embargo, pues uno lo compraba y te apurabas a comértelo rápido, antes de que se pusiera duro. Cuando apareció el Bimbo, que el Bimbo se conserva blandito y etcétera, etcétera, días y días y días y días, el ideal perdió la batalla y desapareció. Eso es lo que yo me acuerdo. Muy bien, gracias. Aquí tengo un párrafo, unas palabras que nuestro compañero Víctor nos hizo llegar. Un bolillo para el susto del aguacero de ayer. Concha me dijo algo que mi oreja escuchó a lo lejos. Bizcocho me llamo sonrojado, le envié un beso. ¿Acaso sería mi lindo moño? No lo creo. La reja de mi ventana ocultaba mi flauta enamorada y el ojo de Pancha lo venía a venir. Gracias, Víctor. Me faltó la empanada. A Ah, ver, sí. Felipe. Tú, No, digo, en el verso, sí, así es. Pues sí, hay muchos recuerdos, yo creo que de todos, yo me acuerdo de una panadería que estaba ahí donde vivían, bueno, donde vivíamos cuando era chica, y estaba en un callejoncito, pero el pan salía, y como ustedes dicen, rico, delicioso, era como que de horno, de horno antiguo, porque estaba delicioso. Lástima que ahora ya no lo encontramos. Pero a quién no recuerda cuando, como les decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando vamos a un pueblo, el pan sabe distinto a esto. Antes que continúe, quiero ver si me abren todos bueno, los que faltan de la cámara para tomar la foto, por favor, porque ahora sí somos muchos. Uy, apenas llegué la foto. sí llegaste a la foto. Y ahorita, por mientras, si alguien tiene más que comentar, Erika, Lenovo Tab M10 HD, Corina, hermana mía, les presento a mi hermana. Hola, ¿cómo Hola a estás? todos. Qué Hola. buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Espero que haya una segunda parte. Bueno, Hola, guapa. Corina, Claudia, rápido nada más. Nos tomamos la foto y vuelven a cerrar su micro. ¿Qué pasó, Gaby, si quieres ir diciéndolas? Bueno, en lo que estaba esperando que abrieran todos la cámara, es bien importante, creo también, hablar de el pan de feria, que tiene una característica bien especial, que tiene elementos de las regiones donde se van moviendo estas ferias que van acompañando este tipo de panadería y porque, bueno, ya con la industrialización y todas estas cuestiones que hemos ido platicando, los mismos lugares donde viven, que son los camioncitos, se adaptaron para formarles un horno de gas. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, estos panes de feria se hacían en hornos de piedra que se establecían cuando llegaban y las ferias, que siempre han sido itinerantes, se establecían y ahí se empezaba a preparar y que tienen la característica de ser de cocol, de nata, de nuez que habíamos platicado, pues polvoreados de estas semillitas de sésamo, ¿no? De las semillitas de Ah, sésamo. Y Oli. vamos a ir.
de ajonjolí, perdón, y entonces vamos a ir viendo cómo también esta parte forma parte, ahora sí que de nuestros recuerdos en todos los ámbitos a lo largo del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, pero viene de una trascendencia también desde el siglo XIX con las ferias cuando se instauran y estos movimientos itinerantes que, bueno, ya en la industrialización del siglo XX, la mecanización de los juegos, que cambiaron de ser juegos del azar porque no estaban permitidos a los juegos mecánicos, vienen con ellos la comida y parte de nuestra panadería, que es el pan de feria. Así es, Gaby. De hecho, nosotros tenemos cada año, nosotros llegamos a ir, ¿cómo se llama? A lo que es al pueblo de mi papá, que les he comentado, y no dejamos de ir a comprar nuestros pan de feria, que es de nata con nuez, bueno, delicioso. El día que vaya les voy a traer, van a ver. Me falta nada más tres personitas de abrir su cámara y rápidamente ya las quito. En lo que lo ponen, Nacho, ¿qué nos gustas comentar? Yo iba a comentarles del pan de pueblo. A ver, Buenas noches a todos. hola. Allá en mi pueblo, en una tabla larga ponen los panes, los echan al horno pues es como de barro, es rústico, lo meten ahí, inclusive cuando lo sacan sale con la ceniza Ah, qué y hacen rico. también las emas, los cocoles de piloncillo, son Ah, riquísimos. sí. Cocoles de Hay anís, pan de pueblo que es muy del Estado de México. Los de Sí, anís. del Estado de México. Esos los Esos cocoles de son anís, los cocoles de anís. A la Estoy abuela le hablando de compramos allá también. del rumbo de Rumbaloro, de Mascalcingo. Ujú. Todavía existe esa panadería. Ay, esos son muy buenas esas panaderías, la verdad. Aquí en Tonanitla hay una feria del elote y hay un pan de elote también, muy bueno. Ay, qué rico. Leo, Buenas tardes. Bueno, pues yo les quería presumir mi pan de nata que hice el día que estábamos platicando, ¿recuerdan? Ándale. Les dije, voy corriendo a ver mi pan. A verlo. ¡Wow! listo, ya tomé la foto. A ver. No, pero ahorita la foto enseñando su pan de nata. Ahorita es la foto. Ahorita no. Eso es todo, Déjala bravo. tantito. Dios, Ya, ok, Ahí muchas gracias. también Luego todo quedó pasamos por las encima. fotos. Quedó por encima. Luego pasas la receta, por favor, para hacer la pan de nata. Lástima que no estamos cerca, porque si no les invitaba. Híjole, Bueno, ha de estar exquisito ese pan de nata. yo les quiero presumir que yo vengo de familia dulcera, de Ah, familia pastelera, por decirlo así. Mi wow. bisabuela hacía sus panetelas, su pan de nata, su pan de lote. Era dulcera. Dulces tradicionales de aquí de la región, los merengues, los suspiros, el dulce de calabaza, dulce de camote, ¿Las todo. gorditas también? Estas No, gorditas, las gorditas, fíjate que las gorditas no son de por acá. ¿no? Ay, yo No, quiero las aprender a gorditas hacer. yo las conocí en el centro del país, Ajá. pero aquí no, aquí son esos dulces. Son Ah, los buñuelos, que son unas bolitas que se abren y se rellenan de miel para comerlas. Los buñuelos de aquí de Campeche. ajá. Eh, te vuelvo a repetir, pan de nata, pan de lote, hacía unas, decía ella, panetelitas. La panetela las cortaba en pedacitos y las ponía a secar como tipo biscotelas, a secar al medio ambiente y luego les ponía sus puntitos en rosado, en verde, en amarillo, de colores y las vendía para la época de muertos, Ay, vendía sus dulces. Bueno, pues mi mamá sacó parte de eso, yo también tengo parte de esa tradición, así que yo hago mi pan de nata, mi pan de lote, hacía mis suspiros, hacía mis merengues, hago muchas, me gusta mucho la repostería, ay, me gusta mucho. Así que, por ejemplo, ahorita aquí venden la leche bronca, la leche de vaca, y yo esa la compro. Esa es la leche que yo consumo por ahorita. pues, uy, bien, la Y nata. Híjole, a mí me dio saco fiebre mi aftosa nata. por comer a mí me dio fiebre aftosa por tomar leche bronca, ¿eh? De esa que solo le da a las vacas y a los bueyes, pues me dio a mí. No estaba bien hervida la leche. Pues fíjate que yo todos los días, bueno, no todos los días, un día sí, un día no me traen porque solamente es para mi esposo y para mí.
somos los dos que estamos en casa, mi hijo no la toma casi. Y saco la nata, la hiervo bien y recolecto, la meto al refrigerador y saco la nata y desgraso la leche de una vez. Sale la nata con toda la crema de leche. Así que eso lo voy sacando en un cazoncito y lo voy dejando. Cuando se me junta es que hago el pan de nata. Este pan no lleva nada de mantequilla. Nada de mantequilla, es pura nata. Así que con harina, con leche, el royal, huevitos y la nata. Ese es el pan de nata, el royal y eso. Así que también hago mi pan de elote. Antes cosechábamos elote, sembraba mi esposo sus elotitos y preparaba yo mi pan de elote. Preparaba mi pozol, que le llaman aquí, ese maíz que se bate en todo el pozol. Preparaba mi masa y a veces hacía, cuando andaba de buenas, hacía mis tortillitas, porque a mí no me gusta casi la tortilla torteada a mano, no me gusta mucho, pero a mi esposo le encanta. Aquí, como estamos a la orilla del mar, se vende el cazón, se vende el balá, y a él le gustaba, decía él, lo creció su mamá con sus gorditas, dice, las tortillas gruesas, a mano, de maíz, decía él, mis gorditas con cazón, y el cazón fresco, con tomatito, con chile frito, ese era lo que le gustaba a él. Así que cuando considero que puedo, que no me canso mucho, a veces le hago sus gorditas porque le gusta, pero cuando cosechábamos nosotros el maíz, trataba yo de hacer mi masa, preparaba el pozol y hacía yo las gorditas. Muy bien. Pero te digo, me gusta mucho todo esto. Ya vámonos a cenar. Pues miren, ya sabemos a dónde llegar a Campeche. Cuando vayamos, ya sabemos a dónde le vamos a sacar todos a Cleo, así es que agárrate, ¿eh? Gaby, ya, un comentario antes. Gaby ya se va a retirar porque tiene que ir por su chamaco. De una vez se despide. Y vamos a dejar ya vamos a despedir dar conclusión. Ahorita continuamos con las preguntas. Digo, los comentarios, porque más que preguntas, creo que son comentarios, ¿no? Entonces, vamos a dar una conclusión. La historia de la panadería en México es un testimonio de capacidad de adaptación y de la riqueza cultural de nuestro país. Desde los primeros granos de trigo sembrados por los españoles hasta la amplia variedad de panes disponibles en día de hoy. El pan ha sido y sigue siendo un símbolo de la fusión cultural y de la innovación culinaria. La panadería mexicana, con su mezcla única de influencias prehispánicas, europeas y modernas, es un elemento esencial en la identidad gastronómica de nuestro país. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se les agradezco de todo corazón haber escuchado este trabajo y espero que haya muchos más todavía. Entonces, hasta luego, nos vemos después. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper bonito, siempre. Bueno, ¿y ya nos vamos o va a haber